Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un libro que nos va a permitir todo un bosquejo de una época en particular y nos va a llevar a diversas consideraciones, porque el libro en sí mismo es muy cortito. De hecho, incluso de lo pequeñito que es, pudiera incluso ser quizás la mitad de lo que le estamos presentando. Sin más prolegómenos ni introducciones, les digo. Se trata de las obras completas de Epicuro. Esta edición es de José Vara, la presenta la editorial Cátedra en su colección Letras Universales. Epicuro, obras completas. Si usted se dirá, bueno, las obras completas de Epicuro debería ser un texto bastante grueso. De hecho, si no se hubiese perdido nada, serían muchísimos libros. Bueno, no, esto es flaquito, es un libro que escasamente llega a las 100 páginas, de los cuales por lo menos 45 son estudios que presenta el señor José Vara y disquisiciones sobre el tema, las cuales nos ayudan a presentar un poquito el mapa. Según nos dice José Vara, él también traduce esto. Pero ¿qué es lo que él está traduciendo y de dónde salió todo esto? De Epicuro nos queda prácticamente casi nada, y lo que queda se salvó en un libro que fue escrito muy posterior a él. Este es un hombre que nace en el año 341 a.C. Bueno, lo que sabemos con alguna certeza mediana de él es lo que compiló Diógenes Laercio en el siglo III después de Cristo, cuando él, en su famoso libro La vida de los filósofos ilustres, libro que no siempre goza de la mejor consideración por diversos factores que luego comentaremos, allí le dedica un capítulo entero a Epicuro. El libro número 10 lo llama él, el capítulo número 10, así lo quiere ver, es completo, y ahí publica las 3 cartas que hoy nos van a ocupar, en donde Epicuro se dirige a 3 personas distintas, un sujeto llamado Heródoto, un sujeto que se llama Pitocles y un sujeto que se llama Meneceo. A cada uno de ellos les dirige 3 cartas, y en esas cartas expone parte de su sistema filosófico. Lo hace también, y nos queda tan claro muchas de sus ideas, bueno, muchas por supuesto se han perdido, pero muy claro lo que ahí está expuesto en diversas maneras, que ha permitido convertir a Epicuro en un sujeto de discusión larga para quienes gustan de la filosofía y sobre todo de ese periodo que llamamos hoy en día el helenismo, el periodo del helenismo. ¿Qué es eso? Ese no es un concepto natural. La gente que vivió en esa época no decía estamos en la época del helenismo. No, eso lo inventó un alemán en el siglo XIX llamado Gustavo Droysen. Gustavo Droysen hizo una biografía de Alejandro Magno, y lo que él pretendía para... algunos historiadores gustan de hacer como especie de gavetas para poder abordar el sumum, el total de la historia, que es tan compleja muchas veces. Entonces, lo que él se le ocurrió, dice, bueno, yo quiero hablar no de ese siglo V o VI de la Grecia magna, de la Grecia de Platón, de Aristóteles en cierta manera también, de Sócrates, de todas las artes que se confluyeron allí, de los grandes poetas, de Sófocles, de todas esas... No, yo quiero hablar del siglo IV y el devenir que se produjo en términos culturales, geopolíticos y todo ello después de la muerte de Alejandro Magno. Y él llamó entonces el helenismo a eso. ¿Qué es el helenismo? En cierta manera, una imbricación de la cultura propia de Grecia con todo lo que se produjo en el contacto con el Asia Menor, con distintas culturas. Dense cuenta que Alejandro Magno salió de Macedonia, que queda al norte de Atenas, y llegó prácticamente al medio de India. Entonces, toda esa dominación de territorios en las cuales se produjo, por decir una palabra educada, un sincretismo, una especie de mezcolanza de culturas, lenguas, ideas y todo ello, es lo que trató este señor Droysen de llamar el helenismo. Entonces, vamos a entrar con este libro a todo ello. ¿Por qué? Porque, como les decíamos, las diferencias de un hombre o una persona del siglo V a.C., de esa Grecia en donde estaban las ciudades-estados, las famosas polis, que usted seguramente ha escuchado hablar, al hombre del siglo IV, la diferencia es absolutamente enorme, es copernicana, es como el siglo XIX y el siglo XX probablemente, es decir, donde un hombre del siglo XX está hablando por teléfono de una capital a otra, un hombre del siglo XIX tendría que todavía estar usando caballos. Entonces, esas diferencias que nosotros las medimos en términos tecnológicos por nuestro tiempo, en esa época se produjeron en términos de cambios políticos, de cambios geopolíticos y de cambios económicos. Fueron enormes también. Entonces, vamos a entrarle con la obra de Epicuro a todo ello. Primero, el punto inicial. ¿Quién es Epicuro y por qué viene a colación en este caso? El sujeto nace en el año 341 a.C., muere en el año 270 a.C., una vida relativamente longeva. Es una vida la suya que nos sirve para estudiar muchas cosas porque, repetimos, es una época especialmente difícil, turbulenta y árida la que le toca a este hombre. Él nace en Samos, que es una isla, pero sus padres son atenienses. Eso implica que él, para mantener la ciudadanía de Atenas, tuvo que hacer el servicio militar cuando llegó a la mayoría
mayoría de edad, 18 años más o menos, se fue a Atenas a hacer su servicio militar. Allí, por cierto, conoció a un sujeto que esperamos tenerlo acá bajo análisis en otro momento, que es Menandro, que es un autor teatral, muy importante también para darnos una radiografía de esa convulsa época, sobre todo porque podemos contrastarlo con los grandes autores de un siglo anterior, es decir, del siglo V, como podría ser Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Bueno, Menandro nos va a promover acá toda una cantidad de pensamientos muy distintos, porque la época que él retrata en sus comedias es muy diferente y tiene allí matices que nos permiten dar la calidez y el toque humano a todo ello. Entonces, estos sujetos se conocen allí, pero está claro para Epicuro que él lo que quiere es estudiar filosofía, y los primeros años de su vida, llamemos los primeros 35, casi 40, van a ser de un deambular por diversas islas donde había escuelas filosóficas, para terminar recalando en Atenas, donde al final él se asienta. Atenas era todavía, a pesar de aquella debacle, el lugar donde estaban las grandes escuelas. La Academia de Platón existía, la Academia Antigua, la Academia Media, la Academia Moderna, fue por diversas etapas, pero estaba activa con los herederos de Platón y todas las ideas que se manejaban allí. Estaba también el Liceo de Aristóteles y los peripatéticos estaban, por supuesto, y había otras escuelas. Y ese mismo momento del llamado helenismo produjo una cantidad de nuevas interpretaciones filosóficas, las cuales vamos a tratar de ver. Pero volvemos al punto político del año 341 y esos años inmediatos. Recuérdese que si nos vamos un siglo anterior, esa Magna Grecia, esa Grecia que tenemos nosotros un poco idealizada y en cierta manera fabricada, según algunos pensadores, esa Grecia llegó a un punto de colisión máxima cuando dos ciudades-estados y sus satélites, porque estas eran centros ellos mismos de especie de pequeños imperios político-comerciales o pequeños centros comerciales. Atenas y todas sus ciudades aliadas, Esparta y todas sus ciudades aliadas, llegaron a una confrontación. Muchos dicen que hubiese podido evitarse, el punto es que no se pudo evitar, y esa guerra duró 20 años, desde el 424 más o menos al 404. En esa guerra, a pesar de que se dice, y tenemos la excelente historia de Tucídides, la guerra del Peloponeso, para analizar punto por punto, en realidad se dice que ganó Esparta, y en términos relativos pudiera ser así. De hecho, Esparta al final, los errores de Atenas fueron enormes, la expedición en Sicilia fue un fracaso, ellos lograron intervenir parte de la gente por dentro de Atenas que era simpática a la oligarquía espartana, en fin, y al final gana Esparta. Pero realmente los dos grandes ciudades quedan derruidas, quedan demolidas. Se produce entonces un interregno allí. Esparta nombra a los famosos 30 tiranos en Atenas, es cuando a Sócrates lo condenan a muerte. Es decir, ya lo que viene es la desgracia y la decadencia de la cual podemos ser testigos a través de la literatura que nos ha quedado. Y entonces se presenta un interregno hasta que un sujeto que no es de ninguna de estas partes, sino de mucho más al norte, un sujeto genial en términos político-militares, llamado Filipo, del cual se habla muy poco, Filipo de Macedonia, un sujeto que además había sido educado en Tebas, había aprendido sobre un arma muy particular que era la falange tebana de un gran general llamado Epaminondas. Este hombre lo mandaron de niño y vivió con Epaminondas en casa de Epaminondas y aprendió táctica y técnicas militares. Cuando este hombre vuelve a Macedonia, tiene el talento y la virtud de reorganizar ese país que quedaba al norte, que los griegos lo veían, no eran bárbaros, pero lo veían como unas personas que quedaban pues prácticamente casi en el fin del mundo, o del mundo conocido, ¿no? Entonces este hombre reorganiza sus ejércitos y este hombre empieza a dominar una tras otra las ciudades-estado. No le costó mucho porque, como les decíamos, ya estaba todo derruido. Es decir, estos dos grandes imperios que había habido se habían destrozado como dos elefantes y fue prácticamente sencillo para los macedonios luego dominar todo eso. A Filipo lo sucede luego su hijo, que es Alejandro el Grande, Alejandro Magno, como se dice en griego, Megas Alexandros. El Alejandro Magno es un hombre que nace en el 356 y muere en el 323. Probablemente en la historia no haya un genio militar de su calibre, así se le tiene de grande, por lo que significó y por lo que implicó su corta vida para el cambio del universo conocido en ese momento. Entonces, fíjense, cuando Alejandro nace y comienza sus campañas, él empieza a traer un cambio enorme. Ya Grecia no era ciudades-estado, ya eso se había acabado. Ya aquella idea de la polis, del sujeto político, de aquel animal político que nos hablaba Aristóteles, aquella persona que, el hombre libre, que era dueño de un campito, un pequeño terreno, y entonces él tenía sus propias armas y él debatía en la eclexia, en la asamblea, y discutía con las personas y votaban en aquellos pedacitos de arcilla, diversas cosas.
Eso desapareció. Es ahora un súbdito. Este hombre ya no existe, además, que si Atenas, Esparta, ya no habla que existe Grecia. Ya es un territorio que va a ser a futuro dominado. Hasta el día de hoy va a ser un país así. Ya se acabaron aquellas percepciones parroquiales, locales, particulares que había en ese momento. Entonces lo que vamos a tener en adelante es un territorio dominado en este caso por la monarquía de Macedonia primero y luego por lo que va a ser el desastre que viene luego de la muerte de Alejandro Magno. ¿Por qué? Les doy más detalles para por fin poder entrar a Epicuro con su obra, que es lo que los convoca hoy. Fíjense un detalle. Alejandro Magno, como se ve, un gran conquistador, el hombre se va a Asia, logra dominar, bueno, territorio tras territorio, llega prácticamente a India, va a pasar incluso a China hasta que los soldados le dicen, bueno, ya está bien, ya esto es demasiado. Entonces él decide volver. En su regreso, tratando de volver, muere. Y muere muy joven, muere a la edad de 32 años. Se nos dice, porque quedan 2 o 3 referencias sobre su vida, las cuales son más o menos fidedignas, se nos dice que estando ya en gravedad de muerte, porque él muere de una fiebre que lo ataca, estando en gravedad de muerte, sus generales le preguntan, bueno, ¿quién es tu sucesor? Alejandro no tenía hijos conocidos, tenía una mujer embarazada, pero no se sabía a quién va a ser tu sucesor. Y entonces dice, el más diestro, el más hábil. Bueno, por supuesto todos los generales se asumían a sí mismos como el más hábil, el más diestro. Eso lo que produjo fue una enorme discordia y empieza entonces el periodo de los llamados diádocos. ¿Qué son los diádocos? Son los generales de Alejandro Magno, los que le habían acompañado en esa enorme gesta, sujetos que tenían tras de sí enormes victorias, enormes batallas, grandes conocimientos militares, pero empiezan a pelearse entre ellos. Siempre habían peleado uno a uno, juntos. Ahora peleaban en contra de sí mismos. Entonces empieza esa especie de gran debate del cual el tiempo va a tamizar. Básicamente, pudiéramos decir 3 o 4 grandes dinastías. El medio de Asia va a quedar en manos de un sujeto llamado Seleuco y de ahí va a salir la dinastía de los Seleucidas. El Egipto y parte del Medio Oriente le va a quedar a Ptolomeo y ahí va a salir la dinastía Ptolemaica. Una dinastía que va a durar como 400 años más porque la última va a ser Cleopatra, ¿no? Eso mucho tiempo después con los romanos. Entonces, en Grecia y la parte de Grecia y Macedonia va a quedar en la llamada dinastía Antigónida, por Antígono. Entonces, usted puede ver que se está dando una escisión de un mundo que estuvo junto muy poco tiempo y empiezan esas enormes peleas y pleitos. Lo cierto es que el sujeto que vivía en Atenas, el sujeto que vivía en una de las islas, en cualquiera de estas ciudades, pequeñas ciudades-estados, ahora es un súbdito y está viendo cómo se conmociona un mundo por fuerzas que él ni siquiera puede dominar. Antiguamente un sujeto de la polis griega, cualquiera fuera, votaba si se iba a la guerra, votaba si se hacía la paz. Es decir, había una democracia directa en muchas de las decisiones, sobre todo en las democracias más evolucionadas. Y había una participación en donde política y polémica, que era la discusión también, y la guerra en parte, eran cosas que tocaban al individuo. Ahora no, ahora el individuo es víctima o sujeto de fuerzas que lo van moviendo y las cuales él no tiene mucho control, para decirlo de una manera educada, no tiene ningún control. En ese mundo es donde van a ser Epicuro. ¿Y por qué esto es importante? Porque la filosofía que va a proponer la gente que nace en esta época es muy distinta a la filosofía de Platón, a la filosofía de Aristóteles. Cuando Platón nos hablaba en voz de Sócrates de un demiurgo, de aquella divinidad que le hablaba y le susurraba elementos de juicio y de razón. Cuando, por ejemplo, Aristóteles nos habla de un móvil inmóvil y todo aquello. No, el hombre del helenismo es un sujeto absolutamente trasegado. Es un sujeto más cercano al existencialismo contemporáneo. Es un sujeto que lo han arrojado al mundo y que tiene que arreglárselas como pueda en un mundo de máximas inseguridades donde todo puede cambiar de un momento a otro. La incertidumbre es su compañera de cama permanente. No conoce el sosiego, no conoce la calma. Entonces van a salir, y hubo más, pero les voy a citar 4, diversas escuelas filosóficas. Van a salir, por ejemplo, los estoicos, con Zenón, Estoa, es la palabra original, estoico por pórtico. Van a salir los filósofos llamados cínicos, ahí tenemos a Diógenes, en fin, son escuelas que cada una de ellas ameritaría discusiones largas. Tenemos a los escépticos y tenemos a los epicureanos o epicúreos, como usted lo quiera llamar. Epicúreos en razón de este sujeto que hoy nos convoca. Fíjense que es interesante. Las otras 3 escuelas tienen diversas acepciones, pero no hablan del personaje o de un personaje en particular. Algunos tuvieron representantes muy interesantes, caso de los estoicos, que ahora están un poco de moda. Tuvieron personas brillantes y después cuando Roma
domina militarmente a Grecia, pero es dominada culturalmente por Grecia, todas estas escuelas van a encontrar un enorme eco dentro de los romanos. Fíjense que, así como les digo, que lo poquitísimo que nos queda de este señor lo escribió Diógenes Laercio en el siglo III, una de las grandes obras que nos revela más detalles del epicureanismo fue escrita por un romano, Lucrecio de Rerum Natura, sobre la naturaleza, en el primer siglo después de Cristo. Y esa es, por cierto, una obra que tiene una tradición latinista muy hermosa, sobre todo una gran traducción de un venezolano, Lisandro Alvarado, que gozó y ha gozado de mucha reputación porque está muy bien hecha. Y así de importante era esa filosofía que tanto a Roma y a posteriores generaciones le impactó, no solo a los estoicos, como Séneca y otras personas, sino también, por ejemplo, los epicureanos. Entonces, volvemos de nuevo tratando de recoger todos los cabos sueltos que hemos dejado. Epicuro es un sujeto que nace en Samos, les decíamos eso. Yo copié un pedacito de su pequeña diáspora de viaje mientras él se formaba, porque está muy claro que él se tomó a sí mismo en serio como un pensador desde muy jovencito, porque él empieza a visitar diversas islas y diversos lugares buscando fuentes de conocimiento en manos de profesores que estaban allí o de escuelas que estaban allí y le podían reportar algún tipo de enseñanza, acceder a los libros. Recuérdese que en ese caso buscar los textos no era tan fácil como hoy en día bajarlo de una internet o irse a una biblioteca, etcétera. Uno tenía que ir a esos sitios a ver los escritos de estas personas. Entonces, él, les decía, él nace en Samos. De Samos se va a Colofón. De Colofón va a Teos. Voy a tratar de ubicar en algún mapa donde puedan ustedes ver estas islas o estos lugares que quedan casi todos entre la Grecia y las islitas y todo lo que es el Asia Menor. Luego de que estuvo en Teos, allí entró en contacto con Nausífanes. Este sujeto, que va a ser durante algún tiempo su profesor, algo así, le pone en contacto con la filosofía atomista que venía ya desde atrás, de Demócrito y de Leucipo. Entonces, eso lo va a incorporar luego en su teoría del conocimiento Epicuro, que en muchas cosas no es un innovador, sino un compilador. Eso es lo que vamos a ver también de parte de Epicuro, un sujeto que toma de diversas fuentes y logra presentar un cuerpo intelectual o un cuerpo ideológico en cierta manera coherente. Después de estar con Nausífanes, él se va entonces a Mitilene. No es casualidad, 50 años antes, 40, 50 años antes, ahí estuvo Aristóteles en Mitilene, una ciudad que tenía, esa es la isla de Lesbos. Entonces eso para él tenía y reportaba una cantidad de beneficios. Luego de allí se fue a Lámpsaco, tampoco es ninguna casualidad, en Lámpsaco estuvo 100 años anteriores Anaxágoras, por ejemplo. Entonces, repetimos, son lugares donde quedó enseñanza, discípulos, textos de toda esta gente y uno ve en Epicuro ese deseo por irse formando. En ese periplo que empieza a moverse, luego ya cuando empieza él mismo a tener algunos alumnos y todo aquello, a crecer intelectualmente, de Lámpsaco se va a Atenas y en Atenas sí se va a quedar. Él llega en el 306 más o menos y se va a quedar hasta su muerte, es decir, va a estar unos 35 años metido en Atenas, perdón, en donde él va a producir en una escuela llamada El Jardín, así se le conoce porque supuestamente ahí tenía un lugar. Hay mucha fábula. Epicuro ha tenido mucha fabulación positiva y negativa sobre su persona. Positiva en cuanto a que se idealiza un poco esa casa con el jardín y las personas de todas clases sociales, esclavos, prostitutas y todo ello. Él no hacía distingos en ese sentido, eso se ha fabulado un poco y se ha fabulado en sentido negativo porque existe, incluso está en Diógenes Laercio, que es de donde sale todo esto, estas cartas también. Existe prensa negativa en cuanto a que el sujeto se malinterpreta su filosofía pensando que era un sujeto díscolo, lanzado a los placeres sencillos, vicioso, etcétera, cosa que es exactamente la antípoda del sistema de filosofía que él propone. Lo que pasa es que, por una parte, se dice que esa mala prensa ha sido de quienes deliberadamente se oponían a él y de quienes además, por otra parte, no comprendían su sistema filosófico, que no es sencillo de comprender porque Epicuro es parte de esos pensadores y esto lo decimos con una mediana responsabilidad porque lo que nos queda es, repetimos, es más o menos como los evangelios, fuente de una fuente de una fuente. Entonces uno por aproximación supone qué es lo que puede haber sucedido, pero no está claro quién lo dijo ni cómo se dijo. Entonces cuando uno lo lee, sí se da cuenta que es un poco barroca, un poco espesa su prosa, pero las ideas logran, a pesar de todo ello, trascender. Entonces vamos con el material que les digo. Creo que dejé más o menos todo claro. Me falta un puntito. La filosofía de Epicuro. Él la divide básicamente en tres partes. Yo voy a tratar eso de explicarlo con un poquito de detalle sobre el libro. Él lo divide en lo que llama la canónica, la física y la ética.
esto son fórmulas para entender su pensamiento. La canónica, pudiéramos decirle, él basa el conocimiento en imágenes que se desprenden de los cuerpos, y para eso usa la teoría del átomo, que se desprenden de los cuerpos a nuestros sentidos, ¿no? Ahí se habla también un poquito de las proyecciones, proyecciones imaginativas de la mente. Se habla también en cierta manera, y él diagrama claro que los sueños no son ningunos enviados de los dioses, ni son ningunos mensajes, sino simplemente imágenes que utiliza la mente, por aquello de imágenes proyectivas. Luego está la parte de la física, y es la parte donde él utiliza los elementos tanto de Leucipo y de Demócrito, y en parte también de Anaxágoras. Eso aquello de que lo que existe es la masa y el vacío, en este caso el átomo y el vacío, y a partir de allí construye a los cuerpos como una suma de átomos, y entonces de allí deriva una cantidad de deducciones, por ejemplo, que la muerte no es más que la disolución de esos átomos y su reagrupación de otra manera. Y luego la parte de la ética, que es probablemente la que nos va a centrar, porque pretendemos leerles esa carta solamente de las tres, que es la carta a Meneceo, en donde él habla un poquito más de todo esto. Para resumírselos en corto, y me dispensan si he hablado muy largo sin darle tanto espacio al texto, pudiéramos decir que el sistema ético de ese hombre del helenismo es muy distinto al de aquel hombre de Atenas. A nosotros nos hablaba Aristóteles del hombre político, del hombre que en comunidad lograba autorrealizarse, él decía, o el hombre es un son politicón, si no vive en comunidad es un loco o es un dios. Es decir, el hombre logra su realización plena en comunidad, es allí donde lo se expresa, donde puede hacer su potencial al máximo. Y eso es una cosa que se mantuvo durante siglos, eso lo va a decir Alfarabi mucho tiempo después, eso lo van a decir muchas otras personas. En cambio, Epicuro no. Epicuro es un hombre que ve el ambiente hostil externo. Y de ese ambiente hostil, él piensa, y piensan muchos en su época, que lo que el hombre puede hacer es dominarse a sí mismo, dominar sus pasiones, dominar sus inclinaciones. Y para ello entonces va a decir que la meta total es esa imperturbabilidad que él va a llamar ataraxia. La ataraxia ha sido muy mal interpretada, se la interpreta así como si fuese un estado de abulia, un estado de inconsciencia sobre la realidad. No, es mucho más complejo que eso. Y la forma de lograr la ataraxia es precisamente, o el camino que nos indica Epicuro sería primero con la autarquía, es decir, el dominio de sí mismo, auto más arcón, autarquía, ¿no? Auto, yo, arcón, que sería el regente de mí mismo, el dominador de mí mismo, más la prudencia. Esa mezcla, esa prudencia del camino del medio, de no llevarse hacia los extremos, nos va a llevar entonces por dominación propia, por la medida de la comprensión de las cosas y la medida del control en mí mismo, a esa ataraxia deseada. Por ahí van los tiros más o menos, de una manera muy simplificada, y me disculpan quienes conozcan esto mejor, porque es muy difícil comprimir algo tan apasionante en tan poco tiempo. Paso directamente entonces al libro que nos convoca, Las obras completas de Epicuro, en la edición de José Vara, que no es más, repito, que la traducción de las 3 cartas de Diógenes Laercio y luego unos escritos sueltos que se encontraron en el siglo XIX, conocido como las Máximas Vaticanas. Ya les voy a decir un poquito. Fíjense, les leo el índice para que se den idea. Las obras completas, de las cuales prácticamente la mitad del libro se va en toda la disquisición, y se queda corto porque seguramente el señor Vara estaría de acuerdo conmigo que es mucho más lo que se puede decir de Epicuro, pero lo que nos convoca aquí son 3 epístolas: la epístola a Heródoto, epístola a Pítocles, epístola a Meneceo, luego las máximas capitales, y entonces quedan algunos fragmentos sueltos, restos de cartas, fragmentos cuyo propio lugar se ignora, etcétera, etcétera, que han aparecido y que luego se han publicado así como especies de aforismos. De eso nos queda, y usted quizás lo haya visto en algunas partes, aforismos de Epicuro, que pueden ser como siempre mal interpretados porque no son o no fueron hechos como ideas sueltas. Todo lo de Epicuro obedece a una concatenación de ideas. Es un sistema lo que él propone. Entonces paso directamente ya a citarles algunas cosas. Fíjense acá, estoy en la introducción del señor José Vara, que nos dice lo siguiente. El hombre coetáneo de Epicuro, página 12. El hombre coetáneo de Epicuro adolece de 2 males: los consustanciales a la triste condición humana, interiores o espirituales, y los coyunturales, externos o materiales. Esto es, el concepto de la ciudad-estado estaba acabado. Esto es, la independencia variopinta de cada ciudad y la libertad bullanguera de todos los ciudadanos había tocado a su fin.
Grecia entera estaba llamada a ser desde entonces una sola entidad política que se movería a los solos dictados de un único señor, fuese el monarca macedónico Filipo, luego Alejandro y luego los diádocos, es decir, estos generales que se rotaron allí en guerras civiles y guerras intestinas que hubo, ¿no? Esta circunstancia trajo consigo que los ciudadanos quedaran licenciados de toda actividad política, que había sido su entretenimiento y pasatiempo cotidianos, con lo que dispusieron de tiempo para la reflexión y la preocupación. Bueno, lo pone este señor de una manera bastante más suave quizás que lo que fue. Se les amputó la capacidad de decidir sobre su propio destino como lo hacían antes, de participar en aquellas democracias directas. Ahora simplemente tenían una democracia participativa, es decir, se les participaba qué era lo que iban a hacer y no tenían ningún tipo de decisión. La democracia es por supuesto un chiste, una broma, no había ninguna. Eran parte ya de un imperio que se regía con leyes muy particulares y específicas para la supervivencia de ese imperio y de las personas que lo regían. Bueno, les decía entonces acá algo muy interesante también en la página 20, fíjense. La trama del sistema filosófico de Epicuro está estructurada por los siguientes elementos. Lo primero es que su sistema responde a la constatación de que el hombre, el de su tiempo y de todos los tiempos, es un sujeto desgraciado. No obstante, comprueba Epicuro que sin embargo el final natural del hombre no es otro que la felicidad. Lo mismo que había afirmado Aristóteles. Eso es una cosa importante, pues es cierto, Aristóteles lo dijo tanto en la retórica como en la ética Nicómaco, pero ojo, esa palabra felicidad, por favor, tómela usted con pinzas, porque lo que decía Aristóteles, por ejemplo, era la eudaimonia, que no se puede decir exactamente que sea una felicidad. La felicidad, como nosotros la entendemos, puede estar quizás más cercana a la alegría, es decir, una cosa sistáltica, emotiva, que puede tener, de acuerdo a la fortuna, subidas y bajadas. Lo que están hablando estos sujetos es de un equilibrio, de un contentamiento con la propia realidad y con la propia vida, que no es perturbable por elementos externos, sea de la fortuna, de las cosas que pasen. Es decir, para el sabio aristotélico como para el sabio epicuriano, los golpes de la vida o los favores de la vida son exactamente iguales, no pueden mover la llama interna. Entonces, eso es algo que es interesante y debe tomarse siempre con algunas pinzas. Fíjense que la percepción de Epicuro es cierta, es un sujeto desgraciado en el sentido que le ha tocado un mundo que está conmovido por fuerzas que él no puede influenciar. El hombre de hace 100 años, antes que él, era un hombre que tenía voz, palabra y voto en todo ello, que participaba y decía, bueno, la ciudad va a la guerra, la ciudad no va a la guerra, vamos a hacer un tratado con aquellos, vamos a hacer esto. Entonces había una especie de sensación de seguridad en cuanto a lo que pasaba y de corresponsabilidad. Aquí no, aquí lo que pasaba podía suceder en cualquier momento y usted realmente no sabía qué era lo que había sucedido. Esto de los diádocos que le digo, cuando un sujeto queda en esta dinastía antigónida y empiezan esa cantidad de enormes facciones y guerras civiles, ya no se sabe qué era lo correcto, lo incorrecto, cuáles eran las ideas. ¿No? Eso había dejado totalmente de tener un valor concreto. Dice acá él, y es un punto importantísimo, perdón, estoy leyendo acá el asentamiento, dice acá, sin embargo, no es ese el mal, la verdadera causa de la infelicidad, no es el mal, perdón, la verdadera causa de la infelicidad humana. Esta hunde sus raíces a mayor profundidad. Es esencialmente el temor a los dioses y a los astros divinizados, el terror a la muerte y la inquietud por un futuro posterior a la muerte, lo que constituye la razón última que impide la realización natural del hombre en la felicidad del gozo. Es decir, Epicuro va a trabajar en estas cartas, sobre todo en la de Meneceo, muy claramente el tema de la muerte y como el temor de la muerte, que él lo ve como algo absolutamente ajeno a la vida, porque él, para resumírselos en corto, dice, cuando nosotros somos, la muerte no es, cuando la muerte es, nosotros no somos, de allí que son fenómenos no concomitantes, entonces realmente no hay sensación, no hay nada que hablar de ese tema, y él se da cuenta que tanto el temor a los dioses, que venía con raíces anteriores de aquellas divinidades corporizadas y humanizadas, donde uno ve que a Zeus, Afrodita y todo aquello, dioses que tenían pasiones, que intervenían en la historia y hacían desastres y tal, él deconstruye completamente ese y dice, bueno, los dioses, los cuales no negamos aquí si existen, son sujetos que están en el supremo bien, ergo no están metiéndose en la vida de la gente para causarles desgracias. Entonces, tener temor a los dioses no opera muy claramente. Y así va deconstruyendo con muchísima claridad otros elementos. Sigo leyendo el texto que nos convoca. Les decía, tenemos tres
básicamente 3 cartas y la introducción del señor José Vara, y nosotros nos vamos a afincar es en la última, en la de Meneceo, que es donde está sobre todo el sistema ético que propone Epicuro. La primera, la de Heródoto, tiene un sistema cosmogónico y hay parte también de la canónica explicada allí y también en la carta a Pítocles. De hecho, en la carta de Heródoto, que tengo acá, en la carta que se le escribe a Heródoto, que es la primera y creo que es la más extensa de todas, dice una cosa muy interesante, sobre todo para explicar la ataraxia, que es un fenómeno al cual se llega por conocimiento, les decía, por primero autodominio, por prudencia y también por la suma de conocimiento de la realidad para saber qué es lo que acontece y no dejar que eso nos perturbe. La imperturbabilidad, página 71. Consiste en estar libre de todas esas inquietudes y en tener en la mente el recuerdo permanente de los principios generales y fundamentales que mueven las cosas. De donde resulta que hay que prestar atención a todos los elementos de juicio, tanto a los que nos asisten permanentemente como a las sensaciones percibidas en un momento determinado. También a las sensaciones comunes en todos los problemas comunes a todos nosotros y a los particulares en problemas particulares que tengamos. Y hay que prestar atención también a todo tipo de evidencias presentes en cada uno de los elementos de juicio. Y ahí vemos, infortunadamente no tenemos más material de Epicuro, pero sería realmente delicioso poder ver cómo el diagrama, esa forma que está basada en un empirismo claro y una forma de establecer juicios. Por supuesto, también eso nos lleva a un cierto materialismo de la realidad, porque él establece un principio de no contradicción. Él dice, las cosas que percibimos tienen una forma y una lógica, y las cosas que no percibimos no pueden contradecir ni esa forma ni esa lógica. Es decir, pueden coexistir, pero no las pueden contradecir. De allí que, por ejemplo, la tesis doctoral de Marx, muchos años después, muchos siglos después, va a ser basándose en las percepciones de Demócrito y de Epicuro, porque ambos tienen una concepción del atomismo muy interesante y ambos están basándose en el hecho de la materia. Eso es algo que va a tener, repetimos, mucha reverberación posterior. Sigo adelante con más temas. Estoy ya en la epístola a Meneceo. El tiempo es un poquito pichirre y se nos está haciendo cortos. No quiero apresurarlo, pero también tengo que respetarlo. Digo lo siguiente. Estoy en la epístola a Meneceo. Bueno, él habla sobre el conocimiento y la búsqueda de la verdad como los mayores motores de la humanidad. Fíjense lo que dice. Ni por ser joven demore uno en interesarse por la verdad, ni por empezar a envejecer debe nadie dejar de interesarse por la verdad, pues no hay nadie que no haya alcanzado, ni a quien se le haya pasado el momento para la salud del alma. Y quien asegura, o que todavía no le ha llegado, o que ya se le ha pasado el momento de interesarse por la verdad, es igual que quien asegura que, o que todavía no le ha llegado, o que ya se le ha pasado el momento de la felicidad. Fíjese que le iguala verdad y felicidad en ambas cosas. Dice, siempre es momento para empezar. No lo deje para después. De modo que debe interesarse por la verdad tanto el joven como el viejo. Aquel para al mismo tiempo que se hace viejo rejuvenecerse en dicha por la satisfacción de su comportamiento pasado, y éste para al mismo tiempo que es viejo ser joven por su impavidez ante el futuro. Así pues, es menester practicar la ciencia que trae la felicidad, si es que, presente ésta, tenemos todo, mientras que si está ausente, hacemos todo por tenerla. Ahora, esa felicidad, repito, es la eudaimonia, es el equilibrio por conocimiento de los hechos. Esto no es que usted se ganó la lotería y es feliz, o que de repente le sucede algo que usted estaba esperando y es feliz. No, esos son acontecimientos de la fortuna. Están muy bien, pero eso no es lo que está persiguiendo el sistema de Epicuro. Dice, por ejemplo, acá, en la misma epístola a Meneceo, estas epístolas son como resúmenes de su filosofía, ¿no? Entonces dice, acostúmbrate a pensar que la muerte no tiene nada que ver con nosotros, porque todo bien y todo mal radican en la sensación, y la muerte es la privación de sensación. De allí que la idea correcta de que la muerte no tiene nada que ver con nosotros hace gozosa la mortalidad de la vida, no porque añada un tiempo infinito, sino porque quita las ansias de la inmortalidad. Pues no hay nada temible en el hecho de vivir para quien ha comprendido auténticamente que no acontece nada temible en el hecho de no vivir. De modo que es estúpido quien asegura que teme a la muerte, no porque le hará sufrir con su presencia, sino porque hace sufrir con su inminencia. Pues lo que con su presencia no molesta sin razón alguna, hace sufrir cuando se espera. Así pues, el mal que más pone los pelos de punta, la muerte, no va nada con nosotros, justamente porque cuando existimos nosotros, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no existimos. Por tanto, la muerte no tiene nada que ver ni con los vivos ni con los muertos, justamente porque con aquellos no tiene nada que ver y estos ya no existen.
Entonces ahí empieza pues su categorización para tratar por qué enfrenta eso, porque los temores, dice él, son la primera gran pared para acceder al dominio de sí mismo. Cuando usted tiene miedo a los dioses, a la fortuna, a la vida corta, a la vida impredecible que puede esparcirse o desaparecer en cualquier momento, entonces allí usted deja de tener dominio de sí mismo. Por eso lo enfrenta tanto Epicuro. Dice lo siguiente, estoy leyendo más, estoy en la página 89. Es realmente apasionante como él enfrenta esto. Dice, el sabio ni rehúsa vivir ni teme no vivir, pues ni le ofende el vivir, ni se imagina que es un mal el no vivir. Y de la misma manera que de la comida no prefiere en absoluto la más abundante, sino la más agradable, así también disfruta del tiempo no del más largo, sino del más agradable. Habla de la calidad de vida, ¿no? Más sobre todo de estas cosas, ¿no? El entrenamiento para vivir bien y para morir bien es el mismo, pero es mucho peor incluso el que asegura que hermosa cosa es no haber nacido y de haber nacido flanquear lo antes posible las puertas del Hades. Esa gente que dice, bueno, lo mejor es haber no nacido con tanto sufrimiento que es vivir, y si se nació lo mejor es morirse lo más pronto posible, ¿no? Esa gente que tiene ese pesimismo. Y entonces él se opone completamente, dice, porque si dicen esto convencidos, ¿por qué no se van de la vida? Ya que esa solución está a disposición suya, si es que era cosa firmemente decidida por ellos, y si lo dicen por hacerse los graciosos, resulta un estúpido para quienes no se lo admiten. Debemos recordar que el futuro ni es nuestro totalmente, ni es totalmente no nuestro, para que ni lo aguardemos como inexorablemente llegará, ni desesperemos de él como que inexorablemente no llegará. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, él completamente se abstrae de la fortuna. Quien haya tenido la oportunidad de ver nuestra recensión sobre el caso de Boecio y su consolación de la filosofía, Boecio, en trance ya mortal, espera la pena capital, está justamente tratando de evocar esa sensación, de lograr que no lo perturbe en esos momentos en los cuales puede serle aciaga una fortuna determinada. Dice lo siguiente: debemos darnos cuenta por un acto de reflexión de que los deseos son unos naturales y otros vanos, y que los naturales son unos necesarios y unos naturales sin más. Y de los necesarios, unos son necesarios para la felicidad y otros para el bienestar del cuerpo y otros para la propia vida. Pues una interpretación acertada de esta realidad sabe condicionar toda elección y repulsa a la salud del cuerpo y a la imperturbabilidad del alma, ya que ese es el fin de una vida dichosa. Pues todo lo que hacemos, lo hacemos por esto, para no sentir dolor ni temor. Y una vez que este objetivo se cumple en nosotros, se disipa todo el tormento del alma al no tener la persona que ir en busca de algo que le falta, ni buscar otra cosa con la que se completará el bien del alma y del cuerpo. Entonces habla perfectamente de ese equilibrio. Ya una última parte en donde habla sobre él. Él era un sujeto de una vida muy frugal aparentemente, y esto contrario a la mala prensa que tuvo. Dice la página 90, y con esto ya prácticamente concluyo un pedacito, dice: el habituarse a un género de vida sencillo y no suntuoso es un buen medio para rebosar de salud, y hace que el hombre no se arredre ante los obligados contactos con la vida, y nos dispone mejor hacia lo suntuoso cuando después de una falta prolongada nos acercamos a ello, y nos hace intrépidos ante el azar. Así pues, cuando afirmamos que el gozo es el fin primordial, no nos referimos al gozo de los viciosos y al que se basa en el placer, como creen algunos que desconocen o que no comparten nuestros mismos puntos de vista, o que nos interpretan mal según sus ideas. Nos referimos es al no sufrir en el cuerpo ni estar perturbados en el alma, pues ni las bebidas, ni las juergas continuas, ni tampoco los placeres de adolescentes y mujeres, ni los pescados y restantes manjares que presenta una mesa suntuosa y que origina una vida gozosa, hablamos no de ello, sino de un sobrio razonamiento que investigue los motivos de toda elección y rechazo también de todas las supersticiones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pues se puede ver su posición ante la vida, que es muy clara y muy específica. Y un pequeñísimo, yo creo que es como una especie de autorretrato al final, donde él dice, porque le pregunta a él a Meneceo: ¿quién crees que es mejor? Que quien tiene una idea piadosa de los dioses y se encuentra en todo momento sin miedo a la muerte, y ha considerado cuál es el fin a que tiende la naturaleza, y entiende que el colmo de los bienes es fácil de conseguir y de procurar, y que el de los males exige escaso tiempo y trabajo, y que se sonríe al ser introducido por algunos como tirano de las cosas, al destino? Entonces él empieza a hablar un poquito, yo creo que está hablando un poco de sí mismo en esta parte. No les quiero ya quitar más tiempo, esto es una delicia poderlo leer. La traducción a veces
tiene sus detalles, pero es que no puedo atestiguar cuán buena sea en el sentido que no conozco, no tengo el texto griego de Epicuro para poderlo cotejar. Me imagino que debe ser convoluta, debe ser difícil. Es la traducción que tengo de Cátedras de Letras Universales. No les quito más tiempo. Solo un punto final. Esto sí es importante porque creo que es la mayor confrontación con todo el platonismo y los aristotélicos. Y dice en estas máximas capitales, el punto 14, la solución más sencilla para lograr la seguridad frente a los hombres, que hasta cierto punto depende de una capacidad eliminatoria, es la seguridad que proporciona la tranquilidad y el aislamiento del mundo. Fíjense ustedes cómo lo dice él. Eso es exactamente lo que habrían dicho Platón o Aristóteles como un idiota, es decir, una persona que está absolutamente replegada a sus asuntos privados y ha olvidado los asuntos de la polis. Mi nombre es Ivo Hernández, qué placer estar junto a ustedes. Hemos hablado hoy de Epicuro, de las obras completas, un libro flaquito, pero que ha dado para siglos de discusión con un sistema filosófico que nos convoca, nos pone a pensar y nos introduce en valores universales que debe ser siempre, generación tras generación, cotejados, analizados y repensados. Les deseo, como siempre, a todos una muy feliz semana.